En tiempos medievales, nadie te entregaba una casa lista para habitar. Tenías que construirla tú mismo o dormir a la intemperie, sin herramientas sofisticadas, sin ayuda contratada, solo trabajo diario constante y una pizca de esperanza. Era rápido, fácil, ni elegante, pero los campesinos medievales lograban completar la tarea. Así era realmente construir. Desde cero en aquellos tiempos lejanos, encontrar el lugar perfecto para tu hogar medieval de ensueño no se parecía en nada a explorar opciones inmobiliarias modernas. Para empezar, los campesinos rara vez poseían la tierra donde vivían. Aproximadamente el 95% de toda la tierra en la Europa medieval pertenecía a señores adinerados o a la iglesia, dejando a los campesinos construir con permiso o simplemente esperando que nadie importante se diera cuenta de su presencia. Los señores no aparecían exactamente con regalos de inauguración, más bien aparecían para cobrar la renta. Los campesinos debían ser estratégicos al elegir sus sitios para el hogar. Los bordes del bosque ofrecían materiales de construcción y leña justo al lado, mientras que los lugares cerca de arroyos proporcionaban agua para beber, cocinar y ese baño anual del que todos hablaban. Algunas almas valientes practicaban el desmonte, limpiando parcelas de bosque para crear nuevas tierras de cultivo y espacios de construcción. Esto era técnicamente ilegal en muchos lugares y podía resultar en multas considerables si te atrapaban, pero si el señor local te veía mejorando su tierra, podría simplemente dejarte quedarte y pagar impuestos por ella. A diferencia de hoy, no existían leyes complicadas de zonificación o permisos de construcción. Las preocupaciones principales eran mucho más prácticas. ¿Se inundaría el terreno cuando lloviera? ¿Podrías encontrar suficiente espacio plano? ¿Había demasiados insectos molestos? Un hecho extraño es que algunas aldeas medievales en realidad cambiaron de ubicación completamente a lo largo de los siglos. No por planificación, sino porque los campesinos gradualmente reconstruyeron sus hogares más cerca de mejores recursos. El sitio perfecto de construcción medieval necesitaba tres cosas clave: acceso al agua, madera cercana y terreno que no se convirtiera en pantano a la primera señal de lluvia. Si encontrabas las tres, lo llamarías hogar más rápido de lo que podrías decir obligaciones feudales. Por supuesto, elegir tu lugar era solo el comienzo. No podías exactamente ordenar madera precortada de la ferretería local. La versión medieval del envío gratuito era literalmente tú enviando tu propia espalda mientras arrastratabas troncos a casa. La mayoría de los hogares campesinos eran pequeños, usualmente solo una habitación de aproximadamente 15 por 20 pies. Pero eso no hacía que reunir materiales fuera más fácil con tu lugar seleccionado y marcado con estacas. El trabajo real estaba a punto de comenzar. Una buena ubicación podría salvar tu vida en invierno, pero no mantendría la lluvia fuera de tu cabeza o los lobos lejos de tu puerta. Para eso necesitabas algo más sustancial que solo un parche prometedor de tierra en los bosques medievales. Servían como las ferreterías de su tiempo, pero obtener madera no era tan simple como tomar un carrito de compras. La madera era el material de construcción más esencial para los hogares campesinos, pero su recolección venía con desafíos que harían que los entusiastas modernos del bricolaje renunciaran el primer día. El acceso a los bosques estaba estrictamente controlado, mientras los campesinos usualmente podían recoger madera muerta para fuegos. Cortar árboles vivos a menudo requería permiso del señor local. Muchos bosques medievales tenían reglas específicas, llamadas leyes forestales, que determinaban quién podía tomar qué. Romper estas reglas podía resultar en multas o peor. Los registros de la Inglaterra del siglo XIII muestran que algunas almas desafortunadas perdieron las manos por robo de madera. Las herramientas para la recolección de madera eran dolorosamente básicas. La mayoría de los campesinos poseían un hacha, una posesión preciada pasada a través de generaciones. Para dividir troncos usaban cuñas de hierro o madera martilladas con mazos. No había herramientas eléctricas aquí, solo luchas de poder con troncos de árboles obstinados. El tiempo importaba enormemente. La madera verde recién cortada se doblaba más fácil para piezas curvas, pero se encogería y agrietaría al secarse. La madera seca era más estable pero más difícil de trabajar. Los constructores más inteligentes cortaban madera en invierno, cuando la savia estaba baja. Luego la dejaban curar durante meses antes de construir en diferentes partes de la casa. Requerían diferentes tipos de madera. El roble era preferido para los postes de soporte principales debido a su resistencia. Algunos marcos de roble medievales aún permanecen en pie hoy,
más de 500 años después. Para las partes flexibles necesarias, para las paredes, los campesinos buscaban avellano, sauce o retoños jóvenes de fresno que podían tejerse entre los postes. En transporte presentaba otro dolor de cabeza. Los troncos eran pesados, y los caminos medievales eran básicamente pistas de barro, que se convertían en sopa durante la lluvia. Llevar madera a casa era la interfaz original de arrastrar y soltar, literalmente arrastrando troncos a través del barro hasta que te desplomaras del agotamiento. La mayoría de los sitios de construcción estaban limitados a usar árboles dentro de 1 milla o 2. El bosque también era hogar de lobos, osos y bandidos, haciendo de la recolección de madera el deporte extremo original. Muchos iban en grupos, convirtiendo la cosecha de madera en eventos sociales donde la fuerza, en números, proporcionaba tanto seguridad como manos extra para el levantamiento pesado. Después de semanas de reunir, dividir y arrastrar, finalmente aparecería una pila de madera en el sitio de construcción. Con materiales recolectados y las estaciones cuidadosamente consideradas, era tiempo de poner toda esa madera, duramente ganada, a buen uso. La comunidad pronto se reuniría para el siguiente paso crucial, en dar vida al refugio. Cuando llegaba el momento de levantar el marco de madera, los campesinos medievales convertían la construcción de casas en el evento comunitario original. La construcción de hogares medievales siempre era un esfuerzo grupal. El marco de madera formaba el esqueleto de la casa y tenía que ensamblarse primero. Al comenzar significaba cavar hoyos profundos. Los postes de soporte principales necesitaban hundirse al menos 2 pies en el suelo para estabilidad. Estos hoyos se cavaban usando palas de madera simples o asadas de hierro, para los pocos afortunados que poseían herramientas de metal. En muchos postes de casas medievales se colocaban sobre piedras grandes en el fondo de estos hoyos, creando drenaje natural y previniendo la pudrición. Una vez que los hoyos estaban listos, comenzaba el levantamiento. 4 a 6 adultos fuertes levantarían cada poste principal, mientras alguien más lo guiaba a su posición. Este no era el momento de mostrar tu independencia. Trata de levantar una viga de roble de 20 pies solo, y rápidamente te convertirías en el panqueque del pueblo. Las uniones eran la verdadera maravilla de la ingeniería medieval. Sin sujetadores de metal, los constructores dependían de técnicas de carpintería como las uniones de mortaja y espiga. Estas eran piezas de rompecabezas, de madera que encajaban perfectamente juntas, un agujero rectangular cortado en una viga y una lengüeta correspondiente tallada en otra. Cuando se ensamblaban correctamente, estas uniones podían mantenerse firmes durante siglos sin clavos. En las clavijas de madera impulsadas a través de vigas superpuestas, aseguraban todo junto. Estas clavijas se llamaban clavos de árbol, y típicamente se hacían de madera dura seca como roble o arce. Se hinchaban cuando se mojaban, creando un ajuste aún más apretado durante el clima lluvioso. En el evento principal era levantar las vigas del techo. Esto requería coordinación cuidadosa mientras maderas pesadas se levantaban a su posición por hasta 10 personas, usando cuerdas y postes. Los registros de proyectos de construcción medievales sugieren que los accidentes eran comunes. Un relato menciona 3 hombres heridos cuando una viga del techo se resbaló. En el trabajo en equipo no era opcional, era supervivencia. Las comunidades de aldeas desarrollaron reglas no escritas sobre ayudar con el levantamiento de casa. Si te negabas a ayudar a tu vecino a construir su hogar, no esperes que nadie aparezca cuando el tuyo necesitara reparación. Con el marco de pie alto y asegurado, la estructura finalmente comenzaba a tomar forma, pero una casa de solo vigas no mantendría a nadie seco por mucho tiempo. Ahora venía la tarea de llenar esos espacios vacíos entre las maderas con algo que pudiera convertir un esqueleto en un hogar. Con el marco de madera firme, los constructores medievales enfrentaron su siguiente desafío: en llenar las paredes. Entra el entramado y barro, la respuesta del mundo medieval al panel de yeso, excepto mucho más desordenado y sorprendentemente efectivo. Esta técnica de construcción era tan común que más del 90% de los hogares campesinos medievales la usaban para sus paredes. El proceso comenzaba con el entramado, tejiendo palos flexibles entre los postes de madera verticales. Los trabajadores usaban ramas delgadas de avellano, sauce u otras maderas flexibles, creando un patrón de celosía que se parecía a una canasta gigante. Este marco tejido proporcionaba la estructura para el barro. ¿Qué era exactamente el barro? Una mezcla pegajosa que combinaba arcilla, tierra, arena y paja, más un ingrediente especial, el estiércol animal. Era el adhesivo secreto que mantenía unidos los hogares medievales. Nada dice
Bienvenido a casa como paredes hechas parcialmente. Excremento vaca. La ciencia detrás de esta mezcla inusual era sorprendentemente sólida. La arcilla proporcionaba el cuerpo, la arena prevenía grietas, la paja añadía resistencia y el estiércol animal contenía agentes aglutinantes naturales. Los constructores medievales podrían no haber entendido la química, pero definitivamente conocían su mierda. Hacer barro era un asunto familiar participativo. Todos participaban en mezclar los ingredientes en un pozo pisoteándolo con los pies descalzos, hasta que alcanzara la consistencia correcta. Los niños a menudo se unían a esta fiesta de pisoteo de barro, convirtiendo el trabajo desordenado en juego. A la aplicación requería habilidad, desarrollada a través de generaciones. Los trabajadores daban palmadas a puñados de barro en ambos lados del marco de entramado simultáneamente, presionándolo a través de los huecos hasta que los dos lados se unieran en el medio. Alisaban la superficie usando flotadores de madera o simplemente sus manos en el secado requería paciencia. Una pared recién embarrada necesitaba semanas para endurecerse apropiadamente, y el clima podía complicar el proceso. Una vez seca, las paredes recibían una capa protectora de cal blanca, si la familia podía permitírselo. Este acabado blanco, brillante, sellaba el barro, disuadía a los insectos y reflejaba la preciosa luz hacia el interior tenue a las paredes completadas de entramado y barro. Proporcionaban aislamiento decente contra el frío y eran sorprendentemente duraderas cuando La evidencia arqueológica muestra que algunas secciones medievales de entramado y barro duraron cientos de años. No está mal para paredes hechas parcialmente de tierra y estiércol, prueba de que a veces los materiales más porqueros hacen los hogares más sólidos con las paredes. Ahora, cerrando el espacio, la protección contra el viento y la lluvia estaba casi completa. Pero, ¿qué hay de mantener a la familia seca desde arriba? Mira hacia arriba, en la mayoría de las casas campesinas medievales, y verías paja, la solución de techado de la naturaleza que combinaba materiales fácilmente disponibles con efectividad sorprendente. Los techos de paja eran la cubierta estándar para los hogares campesinos a través de la Europa medieval, con paja, juncos y pastos, sirviendo como los materiales de construcción primarios. La creación de un techo de paja requería habilidad significativa. Los techadores profesionales eran artesanos altamente respetados en las comunidades medievales, uno de los pocos oficios de construcción especializados accesibles a los campesinos. El proceso comenzaba reuniendo cantidades masivas de material vegetal seco. La paja de trigo era más común en áreas agrícolas, mientras que los juncos de agua proporcionaban durabilidad superior cerca de pantanos y ríos. La técnica de techado involucraba colocar en capas paquetes de material desde el borde inferior del techo hacia arriba. Cada paquete se aseguraba a la estructura de madera del techo, usando ramas de avellano, partidas llamadas ataduras que se doblaban sobre la paja y se ataban a las vigas. El techador trabajaba hacia arriba, superponiendo cada nueva capa para eliminar el agua eficientemente cuando se terminaba apropiadamente. Estos techos eran notablemente impermeables y aislantes. La pendiente empinada, usualmente alrededor de 45 a 60 grados, permitía que el agua de lluvia corriera rápidamente en lugar de filtrarse. El ángulo era crucial, en demasiado poco, y el agua se empapaba. Demasiado empinado, y el techador podría resbalar y descubrir de la manera difícil que los planes de atención médica medievales eran inexistentes. El grosor de la paja típicamente alcanzaba 12 a 15 pulgadas, creando un aislamiento excelente. Esto mantenía los hogares más cálidos en invierno y más frescos en verano de lo que podrías esperar. Pero la paja tenía inconvenientes serios. El riesgo de incendio encabezaba la lista. En una sola chispa del hogar central podía encender el material seco. Muchas ciudades medievales eventualmente prohibieron la paja después de incendios devastadores que arrasaron barrios enteros. La evidencia arqueológica sugiere que el fuego era una preocupación constante, con maderas carbonizadas encontradas en aproximadamente 1 de cada 5 casas medievales excavadas. El techo también servía como vivienda de lujo para huéspedes no invitados. Ratones, pájaros, insectos e incluso serpientes se mudaban a la paja cálida y seca. Los campesinos medievales no necesitaban un despertador, solo esperar que los pájaros anidando arriba anunciaran la mañana con trinos entusiastas. Directamente sobre sus cabezas en la mayo, ría de los techos de paja, necesitaban reemplazo cada 15 a 25 años, aunque la paja de junco de agua bien mantenida podía durar 50 a 60 años.
en condiciones ideales. La paja vieja no se desperdiciaba, se reciclaba como mantillo de jardín o cama para animales con paredes, para bloquear el viento y un techo para eliminar la lluvia. La casa ahora estaba cerrada. Pero ¿qué hay de la vida adentro? Ahora que la casa tenía paredes y techo, los campesinos medievales enfrentaron el desafío de hacer el interior habitable. La primera prioridad eran los pisos. A diferencia de nuestros hogares modernos con sus superficies pulidas, los pisos medievales comenzaban como tierra simple. El mismo suelo que pisabas afuera continuaba directamente en tu hogar. Solo compactado por innumerables pasos para mejorar estos pisos de tierra, los campesinos mezclaban paja, conchas, trituradas, arena o astillas de piedra. Luego lo apisonaban, hasta que se volvía casi tan duro como el concreto. En hogares más elegantes, podrían añadir una capa delgada de cal encima. Estos pisos típicamente se inclinaban hacia un lado, permitiendo que los líquidos drenaran hacia una esquina, y la pared exterior, a los tratamientos de paredes. Eran minimalismo medieval en su forma más fina, principalmente porque no había ninguno. Los lados interiores de las paredes de entramado y barro podrían recibir una capa de cal blanca, si la familia podía permitírselo, pero a menudo permanecían del color natural del barro. Los muebles eran escasos y puramente funcionales. Bancos de madera que servían como plataformas para dormir se alineaban en las paredes. Las mesas eran tableros simples sobre caballetes, que podían desmontarse cuando no se usaban. Si hubiera existido una tienda de muebles en tiempos medievales, sus manuales de instrucciones habrían sido una sola página que dijera simplemente suerte. En las soluciones de almacenamiento eran creativas por necesidad. La mayoría de las pertenencias colgaban de ganchos en paredes o vigas del techo. Quienes guardaban artículos más pequeños, mientras que pozos forrados de arcilla en esquinas del piso mantenían frescos los vegetales de raíz. El espacio era limitado. Una casa campesina promedio medía aproximadamente 15 por 20 pies, pero necesitaba acomodar a una familia entera de 5 a 8 personas, más animales durante el invierno. Pollos, cabras y otro ganado pequeño proporcionaban calor corporal esencial durante el clima helado. Nada dice unión familiar acogedora como compartir tu dormitorio con una cabra. La privacidad era básicamente inexistente. Toda la familia dormía en una habitación, con padres e hijos todos amontonados en plataformas elevadas para dormir. La luz venía de la puerta abierta durante el día y del fuego central por la noche. A pesar de los cuartos apretados, estos hogares funcionaban notablemente bien. Pero el verdadero corazón de cualquier hogar medieval no eran las paredes o el piso. El fuego proporcionaba el corazón palpitante de cada casa medieval. Pero manejarlo presentaba un rompecabezas peligroso. A diferencia de los hogares modernos con sus hornos y chimeneas ordenadas, las casas medievales tempranas presentaban hogares abiertos, pozos de fuego simples ubicados justo en el medio del espacio de vida. La ubicación central no era una elección de diseño, sino una necesidad. Permitía que el calor alcanzara todas las esquinas del hogar de una habitación. La mayoría de las viviendas campesinas carecían de chimeneas apropiadas antes del siglo XIV. En cambio, dependían de un agujero en el techo llamado lumbrera, de humo o pequeñas ventilaciones en las paredes. El humo simplemente se elevaba hasta que encontraba su salida, derivando a través de la paja o paredes en su propio viaje serpenteante. Básicamente una versión medieval de encontraré mi propio camino a casa. Gracias a muchos hogares, eran simplemente depresiones poco profundas en el piso de tierra, revestidas con piedras o arcilla. Las versiones más avanzadas podrían elevarse ligeramente en una plataforma de tierra compactada para reducir el riesgo de incendio. Las familias a menudo pasaban días enteros reuniendo combustible en madera, turba seca, paja, estiércol animal o incluso algas marinas en áreas costeras, solo para mantenerse calientes durante el invierno. Sin chimeneas, el humo se convertía en un compañero de cuarto inevitable. Los hogares medievales eran ambientes perpetuamente brumosos, donde las vigas del techo gradualmente se volvían negras por el hollín. Las personas desarrollaban tolerancia, pero los visitantes a menudo se quejaban de ojos ardientes y dificultad para respirar en la cocina. Ocurría directamente sobre o al lado de la llama abierta. Los calderos colgaban de trípodes, mientras el pan se horneaba en ollas de arcilla cubiertas enterradas en cenizas calientes. El hogar era básicamente un centro de entretenimiento medieval, restaurante y sistema de calefacción, todo en uno. El trato original 3 en 1, el peligro constante de incendio, no puede ser exagerado. Con marcos de madera tejos de PIY,
llamas abiertas. Las aldeas medievales regularmente sufrían incendios devastadores. Los registros de la Inglaterra del siglo XII notan al menos 8 aldeas que se quemaron completamente y tuvieron que reconstruirse mientras el hogar proporcionaba calor esencial. También creaba problemas continuos. Pero mantener una casa medieval en pie no se trataba solo de manejar el fuego. Significaba una batalla constante contra el clima, el tiempo y las fuerzas inevitables que amenazaban con hacer que tu humilde morada se desplomara a tu alrededor. Al mantener una casa medieval no era un pasatiempo de fin de semana, era una lucha constante contra la naturaleza. Estos hogares humildes requerían mantenimiento sin fin y presentaban desafíos que harían correr gritando a los propietarios modernos hacia sus agentes de seguros diferencia de hoy, donde podríamos llamar a un contratista. Los campesinos medievales tenían que dominar cada técnica de reparación ellos mismos. El clima arruinaba paredes, techos, pisos. Las reparaciones no se detenían nunca. La primavera significaba parchar techos. El otoño significaba embarrar. El invierno significaba congelarse. El ciclo de mantenimiento sin fin de una casa medieval podría explicar por qué los campesinos nunca desarrollaron pasatiempos como hacer álbumes de recortes. ¿Quién tiene tiempo para manualidades cuando tu pared se está convirtiendo de vuelta en barro? Las reparaciones de paja encabezaban la lista de mantenimiento. Los roedores cavaban túneles a través del material. Los pájaros arrancaban material para anidar y las tormentas arrancaban pedazos. Los lugareños desarrollaron dichos sobre la durabilidad de diferentes plantas. La paja de junco sobrevivirá al inquilino. La paja común preguntará cuándo viene el nuevo inquilino en las paredes. También requerían atención constante. El entramado y barro se agrietaba en clima seco y se disolvía en temporadas húmedas. Los campesinos inteligentes blanqueaban sus paredes regularmente, ya que el recubrimiento de cal proporcionaba un sistema de alerta temprana. Cuando el blanco se volvía marrón, era tiempo de reparar antes de que el agua alcanzara la estructura de la pared. En el mantenimiento de pisos involucraba añadir capas frescas de arcilla o tierra compactada para nivelar depresiones. En áreas más húmedas, algunos propietarios esparcían hierbas, como reina de los prados bajo los pies para enmascarar el inevitable olor a humedad. Las herramientas para reparaciones eran absurdamente simples para los estándares de hoy: en un flotador de madera para alisar barro, un cuchillo de hueso para recortar paja y un mazo para martillar clavijas de reemplazo componían el kit de reparación típico. Su version Tuli. Las instrucciones. Era pregúntale al abuelo antes de que muera. La evidencia de sitios de casas excavadas sugiere que la mayoría de los hogares campesinos sufrieron múltiples reparaciones mayores durante sus vidas, con algunos completamente reconstruidos en la misma huella cada 30 a 40 años. A pesar de todos estos desafíos, estos hogares no eran solo refugios, eran centros ocupados de vida familiar, donde las familias medievales trabajaban, comían, dormían y vivían juntas en cuartos extraordinariamente cercanos. A la vida familiar en un hogar campesino medieval redefinió el significado del tiempo de calidad. Imagina 5 a 10 personas compartiendo una sola habitación no más grande que un dormitorio moderno. Los registros de censos medievales muestran que la familia rural promedio incluía padres, 3 a 6 niños, y a menudo un abuelo o 2. Todos estos humanos ocupaban un espacio típicamente midiendo solo 15 por 20 pies. Añade algunos pollos y tal vez una cabra durante el invierno, y tenías una versión medieval de cuartos extremadamente cercanos. La privacidad como concepto apenas existía. Todos dormían en el mismo espacio, con toda la familia, a menudo compartiendo una plataforma elevada para dormir llena de paja o heno. Las camas eran esencialmente estantes unidos a las paredes, lo que significaba que los niños medievales nunca experimentaron la alegría de que les dijeran «ve a tu cuarto». Durante una rabieta, las actividades diarias requerían coordinación cuidadosa. El hogar servía como taller, cocina, comedor, dormitorio y a veces granero. La mañana típicamente comenzaba al amanecer, cuando la luz del día se filtraba a través de la puerta abierta o pequeñas ventanas con postigos. Estas ventanas rara vez tenían vidrio. En cambio, podrían cubrirse con tela aceitada o pergamino, que dejaba entrar algo de luz mientras mantenía fuera lo peor del clima. El baño ocurría con poca frecuencia y típicamente fuera del hogar. Las personas medievales no eran necesariamente sucias como a menudo se retrata, pero ciertamente tenían estándares diferentes a los nuestros hoy. La mayoría de los campesinos se lavaban las manos y la cara
diariamente usando agua recolectada de arroyos o pozos cercanos. Pero el baño de cuerpo completo podría ocurrir solo unas pocas veces al año. Usualmente en verano las comidas reunían a todos alrededor del hogar central. Las familias comían de tazones de madera o tajaderas, rebanadas de pan duro usadas como platos, y la mayoría de las personas llevaba su propio cuchillo personal para cortar comida. Se usaban pocos otros utensilios. Los dedos eran los tenedores originales en la comida principal del día. Típicamente venía al mediodía, con alimento más ligero, en la mañana y la noche. Las tardes estaban ocupadas con tareas esenciales, mientras duraba la luz del día. Las reparaciones y el mantenimiento mantenían a todos trabajando. Después del anochecer, el fuego proporcionaba apenas suficiente luz para tareas como hilar, coser o tallar implementos de madera. Las historias y la conversación eran el entretenimiento de los tiempos medievales, excepto que el almacenamiento temporal ocurría cuando el abuelo se quedaba dormido a mitad del cuento. El invierno forzaba cuartos aún más cercanos, cuando las temperaturas bajaban. La familia se acurrucaba cerca del fuego central y cualquier espacio que quedara a menudo se llenaba con ganado traído adentro. Para Caloran, un poema medieval describe una familia de 8, compartiendo su hogar con 2 vacas, un ternero y 6 gallinas durante un enero particularmente duro. A pesar de las condiciones apretadas, la falta de privacidad, las reparaciones constantes y el humo persistente, estos hogares humildes albergaron innumerables generaciones a través de siglos de vida medieval. A las casas mismas eran logros técnicos impresionantes, construidas enteramente de materiales locales, usando métodos pasados a través de generaciones. Aún más impresionantes eran las personas que lograron crear familia, comunidad y significado dentro de sus paredes apretadas y